Hola, buenas, ¿qué tal? Vuelve el otoño y con él, como prometí, vuelve On Audioseries, mi programa dedicado a la ficción sonora, al que este año le vamos a dar una pequeña vuelta. Bueno, ficción sonora o audioseries, audiodramas, como lo queráis llamar, en definitiva, esas historias pensadas o adoptadas para el oído que nos hablan directamente, que nos acarician, a veces nos hieren y todo ello con los ojos cerrados o muy abiertos, en la cocina, de camino a casa, asomada a la ventana, en fin, tantas opciones, ¿no? Casi tantas como las 1001 formas de contar historias al oído, probablemente muchas más. Es excitante la época que vivimos en lo que respecta a esta forma de contar historias, porque queda mucho por hacer, mucho por crear, o esa es mi impresión al menos. Pero bueno, vamos ya con las novedades de esta temporada. Este año, en lugar de dedicar a una ficción sonora 2 episodios, uno con destripes y otro sin destripes, como lo he venido haciendo hasta ahora, lo que haré será, en la medida de mis posibilidades, como siempre, publicar 2 episodios por mes. Pero esta vez uno dedicado a una ficción sonora y el otro a una persona que me apetezca entrevistar y que por supuesto me conceda el favor de entrevistarla. Entrevistas que, bueno, como no puede ser de otra manera, también girarán en torno a la ficción sonora. Estas entrevistas las publicaré siempre en abierto. En cuanto al podcast dedicado a la ficción, ese sí que requerirá de suscripción en Mumbler. Mumbler, M-U-M-B-L-E-R. Mumbler. Bien, pues creo que no olvido nada. Comenzamos. Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. Hoy con María del Carmen González Vázquez y el teatro clásico en las ondas. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Nos condenaría a muerte. Por supuesto. Cada uno en su papel. Él debe condenarnos a muerte y nosotras debemos enterrar a nuestro hermano. Esas son las reglas del juego. ¿Qué quieres que hagamos? Yo no quiero morir. Yo tampoco hubiera querido morir. Escucha, he reflexionado toda la noche. Soy la mayor, la más equilibrada. Yo reflexiono. A veces no hay que pensar demasiado. Sí, Antígona. Es horrible. Y yo también compadezco a mi hermano, pero comprendo a nuestro tío. Yo no quiero comprenderle. Utiliza tú esos papeles. Antígona. Antígona de Jean Anouilh, a partir de la obra de Sófocles, interpretado por el cuadro de actores y actrices de Radio Madrid en 1968 y felizmente disponible en Podium Podcast, gracias al trabajo del Departamento de Documentación de la cadena SER, fundado y dirigido durante casi 30 años por Ángeles Afuera. Carmen, ¿qué te ha venido a la cabeza al escuchar este fragmento de Antígona? Me ha venido el estremecimiento, la ternura, la intimidad de dos mujeres jóvenes, dos hermanas, que están en un momento crítico con dos puntos de vista completamente distintos ante el problema que tienen delante. Y cómo aún así hay esa complicidad, esa emoción, ese respeto a la decisión de la otra, aunque mutuamente no están de acuerdo entre sí, y esa determinación, yo creo que tan femenina en momentos de crisis, para ir hacia adelante. Tomar una decisión y seguir adelante con ella. Pues sí, desde luego. Bueno, Carmen González Vázquez es catedrática en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid, es experta en teatro antiguo y en septiembre del año pasado dio una conferencia en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid titulada Vámonos al teatro, enciende la radio, que me pareció preciosa y que es la razón por la que estoy hoy aquí. Carmen, ¿cómo llega una filóloga clásica como tú a interesarse por los teatros del aire, por el teatro radiofónico?
Pues no te voy a engañar, Arantxa. En este caso concreto fue por pura casualidad. Yo trabajo también en la recepción del teatro antiguo en nuestro país y concretamente me estaba interesando y estoy escribiendo un libro y trabajando sobre la recepción escénica, es decir, las representaciones que se han hecho en nuestro país de teatro clásico antiguo. Mirando en hemeroteca encontré un anuncio por palabras al lado de pues uralitas o de compra este medicamento y demás. Encontré un anuncio por palabras que decía mañana a las 10 de la noche Medea de Eurípides. En el año 30 o 31, no recuerdo exactamente ahora la fecha. Y me llama mucho la atención, y digo, pero ¿cómo se hizo una Medea de Eurípides por la radio? Que de hecho es el estreno nacional de una Medea de Eurípides por primera vez en nuestro país. Llegó antes a la radio que a la escena. Y me llamó tanto la atención que esa fue, digamos, la miguita de pan que ha llevado a hacer luego esta barra, ¿no? de pan. Bueno, una maravilla, porque además ese principio de siglo, por lo que cuentas en tu libro, que ahora hablaremos un poco de él, precisamente ese principio de siglo se caracteriza de gran forma también por la recuperación del teatro clásico en las tablas, ¿no? Así que, bueno, todo un conglomerado de cosas que iban pasando a principios de ese siglo XX. Háblanos un poco de los orígenes del teatro radiofónico. Pues yo creía que esta Medea era una cosa excepcional, que se le habría ocurrido a alguien en los años 30 y demás. Pero ya te digo, motivada por la curiosidad, empecé a buscar más y ahí fue cuando me encontré que el radioteatro de autores clásicos, de Aristófanes y de Eurípides, había empezado con los orígenes mismos de la radio. Ya desde el año 1926, en Unión Radio, se documenta al tiempo que Shakespeare, se documentan unas nubes de Aristófanes y luego un Pluto de Aristófanes, ¿no? Entonces la radio va íntimamente ligada al radioteatro y en concreto, aunque en otras emisoras se hacían otras obras de teatro, otros títulos, otros autores, en esta emisora concretamente, en Unión Radio, tuvieron el feliz acierto de llevar a un público amplio, a un público generalizado, las maravillas de unos textos literarios muy difíciles de llegar a ver en la escena y complicados en su lectura. Por tanto, entra dentro de un movimiento, digamos, pedagógico-cultural de apertura de la gran cultura a nivel masivo, ¿no? ¿Y por qué crees que en la radio? ¿Por qué en la radio y no en las tablas? Pues se combinan varios factores. Durante los primeros 25 años en España, sobre todo en Barcelona, había escenificaciones de teatro antiguo, de obras en teatros convencionales, por así decir. Pero cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, se baja el telón para los clásicos. Los autores griegos, los autores romanos son autores peligrosos para las dictaduras y en general para los contextos políticos con carácter censor. La voz de Antígona protestando contra el tirano, lo podemos llevar a un teatro donde tienes gente arremolinada, es peligroso. Justamente aprovechando ese hueco que lleva la nueva tecnología, que era entonces la radio, algo rarito, algo propio de gente aficionada a esa nueva tecnología, pero que todavía no se acababa de entender muy bien su alcance a nivel social, fue la puerta de entrada, ese huequito por el cual se pudo recuperar unas obras que algunas de ellas habían llegado a escena, otras no, y al mismo tiempo necesitas muy pocos medios
económicos para hacerlo, aunque tienes el reto que al no poderse ver, no tener una escenografía, no tener un decorado, en fin, mantener el ritmo, mantener la intensidad del texto, mantener la emoción. ¿Cómo comunicar, no? Claro, esto me lleva a otra cosa. En la charla esta que diste el año pasado, una de las muchas cosas que mostraste fue cómo comienzan a alzarse voces ya en el año 26, en el año 1926, que piden un teatro radiofónico cabal, ¿no? Entendiendo esto como la toma en consideración de un público que ante todo es oyente. Entonces, ¿qué supuso esto en la elección y adaptación de obras, tanto a nivel de guión como de interpretación, efectos sonoros, música? ¿Cuál fue el cambio que supuso esa toma de conciencia? Pues para mí el cambio vino desde dos puntos de vista. Para ellos el texto es sagrado y de hecho utilizan traducciones hechas directamente de la lengua original en griego al español por filólogos clásicos. Es decir, hay una reverencia hacia el valor del texto literario en traducción y además se publicita quién es el traductor. ¿De acuerdo? Pero una vez que tienes ese texto, tienes que tomar la decisión cabal, como dicen ellos, de lo cuento desde el verso 1 hasta el verso 1457. ¿Me explico? Y ahí es donde entran las 3 teorías de teatro radiofónico que fueron publicando en la revista Ondas, en las que hay que quitar lo accesorio de la obra teatral para que el público no se pierda entre personajes, argumentos, etcétera, y pueda seguir perfectamente lo que es lo importante de la obra. Esa, por una parte, es la decisión que tienen que tomar el texto y la longitud, la amplitud del texto. Y por otro lado, ellos hablan de algo que me parece muy bonito. Te tienes que poner a hacer la versión como si fuese un teatro convencional, pero el espectador es ciego. Que me parece una imagen muy reveladora, es decir, como cuando una persona que está privada de la visión se sienta en una butaca de teatro y disfruta, eso es lo que tú tienes que conseguir con ese público que tienes al otro lado del micrófono, pero que tampoco está viendo. Por tanto, es una mezcla del respeto a la palabra y la búsqueda de la emoción a través de la interpretación vocal. ¿no? Con lo cual los intérpretes eran fundamentales, ¿no? En ese caso. De hecho, dicen, lo que importa es la voz, el timbre de voz, la capacidad de transmitir emociones por la voz y por el silencio y no su aspecto físico. El silencio, hombre, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, la gente quería ver las fotos de sus grandes intérpretes de la radio. Y esto que acabas de decir también me interesa, el silencio como un valor importante, ¿no? Efectivamente, el silencio, la importancia dramática que tiene el silencio, para ellos es tan importante como la importancia que tiene la palabra y el sonido y el ambiente sonoro, ¿no? con el que ambientan las obras para crear la emoción en el espectador, sin aburrimiento, pero dando un texto de primerísima calidad. Esa es la búsqueda que tienen ya los pioneros del radioteatro, ya digo, entre los años 26, 31, 32. Del teatro en Unión Radio, que es donde se hizo Unión Radio, que sería la actual SER, ¿verdad? Sí. Que son los que hicieron teatro clásico, pero me decía hace un momento, antes de que comenzáramos esta conversación, que en prácticamente todas las cadenas de radio de la época se hacía radioteatro. Lo que no se hacía era teatro clásico, ¿eh? Es curioso, ¿no? Que no lo utilizaran o que no sé. Es curioso, sí, porque los primeros que hicieron radioteatro fueron en Radio Ibérica en el año 25. Uh-huh. Luego Unión Radio fue comprando emisoras locales para llegar a ser Unión Radio y después de la Guerra Civil pues fue expropiada a sus dueños y Unión Radio desapareció como tal. Sus dueños que tenían mucho que ver con la institución libre de enseñanza, ¿no? Efectivamente, sus dueños se formaron en la institución libre de enseñanza, pero no solo los dueños y dirigentes, sino también los adaptadores de
radioteatro como Mantilla, por ejemplo, como Agustín Becerra, proceden también de la Institución Libre de Enseñanza. De manera que ese proyecto desapareció con la Guerra Civil, y cuando se reanudan las emisiones radiofónicas en España a partir del año 39, del año 40, todas las emisoras tienen radioteatro, pero curiosamente solamente es la SER la que mantiene el vínculo con el pasado y mantiene radioteatro de autores griegos y romanos, tanto en Radio Barcelona como en Radio Madrid a través de sus cuadros de actores, mientras que Radio Nacional hizo magníficas obras de teatro clásico español o de teatro contemporáneo, teatro clásico europeo, etcétera. Pero... Es curioso esto, porque me decía hace un momento que el teatro griego y romano es un teatro un poco controvertido en tiempos sobre todo de dictadura, y sin embargo estamos en los tiempos probablemente más duros de la dictadura, ¿no? Justo después de la guerra. Entonces, no sé, me sorprende mucho que en la SER se hiciera teatro clásico y además a este nivel y con esta idea, ¿no? Resulta sorprendente un poco. Pero bueno, háblame ahora de personas. ¿Qué figuras destacarías de aquella época maravillosa del teatro radiofónico que va probablemente desde los años 40 hasta casi los años 70 del siglo pasado? Háblame de personas. ¿A quién mencionarías tú? Pues yo mencionaría en Radio Barcelona a José Caminero, que en el año 40 o 41, no recuerdo ahora bien, era el director de programación y fue el que decidió hacer el radioteatro en Radio Barcelona y contrató a Armand Blanc, que fue el director del radioteatro hasta los años 70, ¿no? Entonces, bueno, Caminero dices que no teníamos dinero, teníamos que hacer de todo, todos, y por tanto cogí a Armand Blanc y le dije, oye, tú, radioteatro, ¿no? Ahí se ve esas ganas de querer hacer cosas buenas, porque son textos clásicos con los que empiezan de todo tipo de teatro catalán, de teatro en catalán, de teatro europeo. ¿En aquella época? Sí, también. De teatro clásico español, de teatro clásico antiguo, ¿no? Etcétera. Y en el lado de Radio Madrid, Antonio Calderón, ¿no? Con su cuadro de actores que ya has citado antes, como por ejemplo la maravillosa Juana Ginzo, en el papel de Antígona. También participó en Edipo, etcétera, ¿no? Entonces realmente era algo muy amanuense, muy casero, un trabajo que hacían los cuadros de actores con sus directores sobre un texto muy preparado, muy trabajado, como decía antes, para la década de los 20 y de los 30, en esa manera de hacer, pero muy consciente y con obras de altísima calidad. Hay que ver. Ahora que menciona esto que hablábamos también antes sobre Juana Ginzo, yo no me resisto a decir, si os metéis en el canal de YouTube de Somos AISG, con G, veréis que hay una serie de documentales dedicados a grandes actores y actrices de nuestra tierra, ¿no? Y entre ellos hay también grandes actores y actrices de voz. Y entre ellos está Juana Ginzo. El documental dedicado a Juana Ginzo, que además es muy reciente, ya estaba todavía viva, tenía 90 y tantos años, ya muy mayor. Es una preciosidad, si lo podéis escuchar, si lo podéis ver, si os apetece, merece mucho, mucho la pena. Es curioso, hablando de todo esto que estamos hablando ahora, no sé, me da la impresión de que aquella fue desde luego una edad de oro que se acabó en los años 70, evidentemente, ahí estaba la televisión, en fin, hubo una serie de cambios muy grandes en aquella época, pero me da la impresión de que de nuevo en la actualidad, 50 años después, estamos viviendo una nueva edad de oro de la ficción sonora en España. Bueno, ficción sonora, o ¿cómo prefieres llamarlo tú? ¿Tú lo llamas radioteatro, ficción sonora, audio? No lo sé. ¿Cómo prefieres llamarlo? Yo creo que ficción sonora acoge no solo las obras de teatro que participan de la ficción sonora, sino que permite ampliar el espectro de obras literarias que pueden llegar a la radio, ¿no? A los podcasts, etcétera. Claro. Y a mí eso me parece maravilloso. Quiero decir que esa idea inicial del año 25, del año 26, de extender la literatura
por las ondas, por todas partes, es lo que hace la ficción sonora. Me da igual que sea novela, que sea poesía, que sea teatro. Es el placer de la literatura con mayúsculas acompañada de la voz. Claro. Entonces, en la actualidad estaríamos de nuevo, ¿te parece a ti, en un momento importante, ¿no? En un momento, en una nueva edad de oro, quizá. ¿Al nivel de lo que estaba en aquella época o no? No, sería difícil comparar, quizá, ¿no? Es difícil comparar porque tenemos que tener en cuenta que realmente hasta los años 60 o tenías radio o tenías radio. Cierto. O leías un libro, ¿no? O leías un libro, pero mientras que ahora la competencia que pueda tener la ficción sonora con, pues desde plataformas de streaming, plataformas de cine, la propia cartelera teatral, los cines, la televisión, las series, ¿no? Que parece que hay ahora una moda. Es decir, la competencia es tan importante que si vemos cómo se va desarrollando la ficción sonora, en este contexto, con YouTube, con Internet, etcétera, está ocupando una casilla muy importante porque la gente lo demanda, si no, no lo habría. La pregunta es, ¿por qué habiendo tanto estímulo audiovisual y teniendo la literatura a golpe de clic, la gente quiere oír ficción sonora? Buah, qué buena pregunta. ¿Y tu respuesta cuál es? Pues mi respuesta es que la interpretación que se hace en la ficción sonora llega muy directamente a la emoción y al cerebro del oyente, como ocurría en la radio en los años 30, 40, 50, cuando no había otra cosa. El vínculo íntimo que se sigue estableciendo individual entre cada radio oyente y lo que le llega a través del oído, pues no te lo da a lo mejor una plataforma que no llega a entrar en el corazoncito de la gente, ¿no? Eso y la calidad en las propuestas, porque realmente todo lo que hay ahora, al menos en España, que es lo que conozco, también conozco lo que se hace en Argentina. En Chile se están haciendo cosas maravillosas también, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Es curioso esto que dices. Da la impresión de que se puede llegar más directamente, esto es pura especulación, pero que se puede llegar más directamente en gran medida porque los márgenes de libertad son más grandes, ¿no? Sí. Hay mucho más que imaginar dentro de que te dan una serie de pautas, te cuentan una historia. Me parece precioso. Pero es curioso que no se hace nada de teatro clásico a día de hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Pues es que no es fácil, porque conseguir esa emoción es verdaderamente complicado. Necesitas unos actores muy versados en el ritmo, en la declamación. Necesitas conocer muy bien el texto. De alguna manera, como tenemos el Festival de Teatro de Mérida, pues dice, bueno, quien quiera ver teatro clásico que vaya a verlo, que lo haya. Pero fíjate que yo creo que si alguien se animara, tendría buena acogida. Buah, me parece interesantísimo lo que dice y estoy pensando ahora en un libro que tú vas a publicar en breve, además, que has tenido la amabilidad de enviarme para que yo pudiera echarle un vistazo, que se titula Clásicos en las ondas, el teatro griego y romano en la radio, que bueno, vas a publicarlo en breve, ¿verdad? Sí, estoy corrigiendo pruebas en la editorial Dickinson. Espero que para Navidad pueda hacer ya la presentación y que esté en la calle. Y además, al final he hecho una tabla hasta donde he podido llegar. Seguro que hay mucho más, en la que he recogido las obras de teatro que se han radiado también en otros países de Europa. Porque si algo tiene de maravillosa la radio, ¿no?, con esa volatilidad que llega a todo el mundo, es que, por ejemplo, una obra como La Paz del cómico griego Aristófanes llegó a la radio en Polonia, llegó a la radio en Checoslovaquia, llegó a la radio en Bélgica, llegó a la radio en París, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estaban oyendo tambores de guerra, ¿no? Por esa versatilidad que tiene la radio, esa facilidad para llegar, yo creo que es una ventana abierta hoy en día para poder hacer radioficción también de nuestros grandes autores del teatro antiguo, ¿no? Que todavía tienen mucho que contar. Desde luego.
¿Tenemos acceso a esas obras? No se Yo pueden creo que escuchar, ¿no? Ay, qué pena, qué pena. Pero bueno, volviendo a tu libro, que me lío, hay tantas cosas de las que hablar. Bueno, pues en tu libro hay un momento dado en el que señalas cómo el movimiento modernista francés de finales del siglo XIX comienza a utilizar la tragedia griega clásica como medio para experimentar nuevos lenguajes en escena, ¿no? Esa cosa de los modernos mirando a lo clásico para llegar a ser incluso más modernos, que tiene todo que ver con lo que acabas de decir en este momento y por eso me he acordado, ¿no? Entonces, ¿crees que algo así podría llegar a tener sentido, podría llegar a tener interés realmente con este mismo objetivo de innovar, no solamente de traer los textos clásicos, sino de innovar en el ámbito de la creación sonora de lo que se está haciendo hoy en día? Sí, yo estoy convencida de que sí. Es cierto que para innovar tienes que conocer muy bien el texto base, el texto de origen, ¿no? Entonces, esa es la dificultad, ese conocimiento del texto de un autor griego, de un autor romano, a partir del cual quieres hacer una revelación distinta, pero es perfectamente factible porque tienen tal alta calidad literaria, son tan compactos y está tan asentado el texto en la cultura popular que te permite, pues en un escenario, bueno, como ha hecho La Fura del Baus, por ejemplo, ¿no? Que estrenó en Festival de Teatro de Siracusa, llevó una obra allí, te permite llevar la imagen. Yo he visto en flamenco, ¿no? Una Antígona. Evidentemente yo creo que sí, que se puede. Sí. Claro, es que simplemente partiendo del coro, por ejemplo, esa idea del coro dentro del teatro clásico, que en los teatros del aire, si lo escucháis, en los teatros del aire lo hace una única voz. El pueblo, ese coro, es una única voz, ¿no? Que aparece acompañado de una música pues, muy bonita, como muy poética, muy tal. Pero con el coro se pueden hacer virguerías a la hora de trabajar en audio, ¿no? No sé, hay tanta cosa que se podría hacer, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además el coro es lo que más les obsesiona en la radio. ¿Por qué razón? Porque es lo más difícil. Claro, no puedo coger a todos mis actores del cuadro y que además hablen como una sola voz y que eso llegue bien a casa. Y luego los coros no son fáciles, o sea, no son nada fáciles. Entonces te explican cómo lo resuelven. Es cierto. Por lo que te digo, por el intento de ser moderno, de hacer una actualización, de que sea comprensible, de que llegue a todo el mundo, pero manteniendo la fidelidad al texto original y a la belleza original. Y entonces te lo explican. Que sepáis, aquí el coro lo va a hacer una única persona. Bueno, eso me parece maravilloso. El hecho de que en todos los teatros del aire haya una pequeña introducción de lo que vas a escuchar, me parece precioso, precioso. La gente está preparada para lo que viene, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que hay mucho que innovar trayendo lo antiguo a lo moderno y me parece, en fin, no seríamos nada moderno haciéndolo, ya lo hicieron en el siglo XIX. En fin, acabo de hacer una pequeña referencia a tu libro, pero yo creo que merece también la pena señalar que además del libro se ha estrenado también un pequeño documental, ¿no? Clásicos en el aire. Este año está siendo muy prolífico en todo esto. Un documental dirigido por ti y por Ricardo Jimeno, si no me equivoco. Háblanos un poco de él. ¿Cuándo se estrenó? ¿Dónde lo vamos a poder ver? En fin, haznos un pequeño resumen. Sí, toda esta investigación es el resultado de un proyecto que nos concedió la Fundación BBVA y la Sociedad Española de Estudios Clásicos en una convocatoria competitiva en la que cada uno iba presentando sus propuestas. Entonces parecía evidente que si íbamos a hablar de la radio, pues que se oyera. ¿No? Algo, porque por mucho que lo describas en un libro, nunca va a ser igual que esas maravillosas voces, ¿no? de los actores fetenes, ¿no? Y menos las de unos académicos como nosotros. Esa fue la razón por la que en el proyecto he colaborado
con la profesora Carmen Morenilla, que es catedrática de Filología Griega en la Universidad de Valencia, pero también con profesores de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Jimeno, que es el codirector del documental, Marcos Molano, y Juan Antonio de las Heras, ¿no? José Antonio de las Heras, perdón. Entonces, la parte audiovisual para llegar a un público moderno, no raritos como somos los clásicos. Bueno, ¿no? Bendita rareza, bendita sea esa rareza. Ha dado pie pues, a una feliz colaboración cuyo resultado es este pequeño audiovisual, un documental en el que se cuenta pues, la historia del radioteatro de tema clásico desde principio de siglo hasta el año 69, que es la última obra de tema clásico que se radió, y la estrenamos en el Congreso de Estudios Clásicos que se celebró en Salamanca en julio, con la idea ya de que empiece a rodar y que esté disponible y que esté libre y gratuito para toda aquella persona que esté interesada y le guste el tema, ¿no? Y la verdad que Ricardo ha hecho un trabajo estupendo. Sí, además yo lo he visto también, has tenido la amabilidad de enviármelo para que le echara un vistazo, y es un documental desde luego muy informativo, bien pensado. A mí me ha gustado, y aparece también Ángeles Afuera, además es muy interesante escucharla, es que es un pozo de sabiduría. ¿Y dónde lo vamos a poder? Es decir, imagino que en vuestro departamento, ¿no? En Clásicas UAM, si buscamos en redes, ahí podremos enterarnos un poco de cuándo aparece, dónde se publica, ¿no? Todo esto. Esa es la idea, sí, que aparezca en Clásicas UAM y luego también en la Fundación del BBVA y en las propias redes de la Sociedad Española de Estudios Clásicos lo iremos moviendo pues para que las personas puedan disfrutar del resultado tanto como nosotros al hacerlo, que debo decir que no es nada aburrido, que se ve de forma muy ágil y muy bien. Sí, pues yo también informaré en el podcast. En cuanto me entere, informaré. Porque además queréis hacer una presentación, ¿no? Tanto de tu libro como del documental, así que en cuanto eso ocurra, yo informaré también. Bueno, ya para terminar, Carmen, ¿qué tipo de ficción sonora que no hayas escuchado aún te gustaría que se hiciera algún día? Pues mira, a mí me gustaría la zarzuela. No Te va a parecer una tontería, pero es que creo que tiene todos los ingredientes de dramatismo, de enredo, de personajes peculiares, de música, de risas, de recitado, que yo creo de verdad que en la radio funcionaría muy bien. Pero qué buena idea. Pues mira, no se me había ocurrido. Y creo que tienes toda la razón. Hablando el otro día, no recuerdo con quién, la verdad, hablo tanto de ficción sonora con todo el mundo que se me va olvidando, pero me decían precisamente eso, que faltaba un poco más de emoción, ¿sabes? Un culebrón, me decían, se tiene que hacer un culebrón para ficción sonora. Y yo pensaba, pues sí. Y qué mejor que un culebrón divertido, además, que suelen serlo las zarzuelas. Oye, me parece una idea maravillosa. Es que en nuestra historia de la cultura española tenemos temas de culebrones en todos los formatos. Desde luego. Desde el romancero, que anda que no es ese un buen culebrón, imagínate. Tienes toda la razón. Con las andanzas de un caballero y las señoras. Y... Qué curioso, me encanta la idea, me encanta, y además no se me había ocurrido en absoluto. Por lo mismo te tomo la palabra y me pongo yo a hacerlo. En fin, y bueno, ya para terminar del todo, ¿cuál es la ficción que hayas escuchado que más te haya gustado hasta la fecha? Pues mira, a mí me ha gustado mucho, te diré, el Edipo Rey de Lasser. Sí. No es un Edipo fácil, porque tiene una duración que excede la convención del radioteatro, porque sí, es una hora y 20. Casi dos, ¿eh? No, ¿sí? 2 ¿Son horas. casi 2 horas? Sí. No recordaba esto. Sí. Con Teófilo Martínez, ¿no? El hace de Edipo. Sí, toda la plana mayor del cuadro de actores. Es el texto tal cual. O sea, no hay ningún recorte, no hay nada. No, es el texto tal cual.
y es una cosa muy arriesgada, en la que además la que hizo la versión, Rosa Alavedra, le metió un gol a la censura franquista. ¿Ah, sí? Para que con poquitas palabras que fue cambiando, para que no se dieran cuenta en principio, te lleva a entender el Edipo Rey desde lo que es una protesta contra la guerra civil y contra la dictadura. Y me parece que es de una inteligencia, una belleza, un sarcasmo tal que yo apostaría por ella. Hay otras que son más entretenidas y más dinámicas y muy interesantes, pero esta dije, es que hacer esto... Pues la tengo que volver a escuchar, no me había dado cuenta de todo esto. Es que para darte cuenta tienes que tener muy presente el texto de Sófocles y ver la palabrita que cambia, pero esa mínima cosa que cambia le da un sentido político a la obra, que si lo quieres ver desde el sentido político, tanto esa como Edipo en Colono lo tiene, para quien quisiera en ese momento seguir esa lectura. ¡Buah, qué preciosidad! Pues de esto algún día tendremos que volver a hablar cuando yo tenga el texto clásico delante y me haya escuchado el radioteatro, porque me parece una maravilla. Bueno, y además utilizó la traducción de un catalán que había sido represaliado. Y ese fue el texto que eligió y que ella tradujo al español para hacer la versión. O sea, que imagínate, eso en el año 61. En España, ¿no? ¡Buah, qué sorprendente! Bueno, y has hablado de Rosa Alavedra, pero mujeres que no hemos hablado, pero esta mujer realizadora de la que también hablaste durante la presentación, Ángeles Fernández, creo recordar, ¿no? La mujer detrás del cristal, que estuvo años, ¿no? Y tantos años, 40 años. Empezó con 10 y algo, 16, 17 años y estuvo más de 40 años. Y además los actores del cuadro contaban que ella era como el faro, que ella se reía, iba bien, que ella lloraba, iba bien, que ella bostezaba, esto hay que darle un algo, ¿no? Ahí se ve un poco la necesidad de la empatía del público, ¿no? De tenerlo siempre presente cuando se hace radioteatro, cuando se hace una ficción sonora. Es que hay alguien al que tú no ves. Y es cierto que eso no se hace actualmente. Cuando se graba ficción sonora, uno se va... Además, es un poco frío, ¿no? Supongo que habrá otras maneras de grabar ficción sonora. La que yo he grabado ha sido en estudio y estando tú solo con el director. Entonces, pierdas la interacción con el otro actor y además no tienes claro cómo va a reaccionar la gente, porque todo el mundo que está ahí conoce muy bien el texto, le encanta el texto, si no, no lo estaría grabando, y te falta esa persona detrás del cristal. Me parece precioso. En fin, Carmen, hasta aquí, porque si no podríamos estar horas y horas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por todo, y muchas gracias por este ratito. Ha sido un gran placer. Gracias a ti, Arantxa, siempre por tu interés y por darlo a conocer. Así que la agradecida soy yo, desde luego. Pues escuchar radioteatro, que es lo que hay que hacer. O ficción sonora y este podcast. Sí, señora. Adiós. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows